Bueno, pasemos ahora a temas económicos y financieros con Roberto Aguilar, como cada mañana. Qué gusto, Roberto. Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Y cómo ¿Cómo, amanecieron los mercados cómo también? estás, Vero? Muy buenos días. Muchas gracias. Pues fíjate que los mercados bastante tranquilos. Ayer fue feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias y esto pues continúa a pesar de que abren las bolsas. Hay una actividad menor justamente en los mercados. Y fíjate que bajo ese contexto, información importante es que todavía los inversionistas siguen apostando a que la Reserva Federal de Estados Unidos, que va a dar a conocer su decisión de política monetaria el 14 de diciembre, pues que no va a ser tan agresivo, es decir, ya no va a subir 3/4 de punto, ahora solo medio punto porcentual, y eso es lo que mantiene justamente la expectativa en los mercados. Un buen dato también, pero fíjate que se va a conocer un dato del comportamiento de la economía de Alemania en el tercer trimestre del año, que fue mejor a lo que se esperaba, y con esto la expectativa es que la economía más importante de Europa, justamente Alemania, pues padezca una recesión que sea menos severa de lo que se espera. Y esto a raíz de la situación que tienen con la energía. Esto es básicamente lo que está pegando a estas economías de Europa. Y también lo que está llamando mucho la atención, Vero, es que con esta iniciativa comercial del Black Friday, que es Sí. muy importante en Estados Unidos y que también se replica quizás en otros países, este mismo modelo, pues fíjate que se está anunciando que trabajadores de Amazon están llamando una huelga que sería global. Y esto pues ha tomado mucha fuerza básicamente en Alemania. Ahí hay un sindicato que está presionando fuerte y que ha hecho extensivo justamente esta situación, pues que podría tener impactos justamente en las expectativas de ventas que tiene este Claro. gigante del ¿Y cuál comercio es el llamado, la petición de que eso? suban salarios. Ese es básicamente que suban salarios. Ya. El tema inflacionario pues está comiendo la capacidad de compra, lo comentamos el día de ayer Claro. con la inflación, y esto es lo que están solicitando, y es fíjate que es interesante porque coincide con el resto de sus colegas en el mundo de que hace falta un ajuste mayor de salarios. Y bueno, Los también en salarios. México, pero se dio a conocer datos interesantes. La última revisión o ya el dato definitivo del comportamiento de la economía mexicana justamente en el tercer trimestre, que fue ligeramente menor a lo esperado, y también un adelanto, este IGAE es un adelanto, es un índice que mide adelantado el comportamiento de la economía, y lo Ok. interesante, fíjate que en esta cuestión, Vero, es que el indicador, el IGAE, te decía, el indicador global de la actividad económica, tuvo su mayor avance desde abril de este año y acumula tres incrementos consecutivos. Interesante porque a raíz de los resultados que se dieron justamente en el tercer trimestre, Sí. muchos comenzaron a revisar sus expectativas y mejoraron el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año, que estará entre 2.4 y 2.5%. El tema es el El próximo año, próximo año, donde las claro. expectativas, Vero, fíjate, de los analistas Sí. difieren mucho del gobierno, pues son que la economía no alcanzará ni a crecer un punto porcentual. Así es que, bueno, Uf, pues estos son preocupante. expectativas todavía, pero interesante lo que sucedió o lo que va a suceder al cierre de este año, que la economía sí va a crecer más de lo que se esperaba. Y bueno, ya entrando en materia, también te comento que la pobreza laboral rompió su racha positiva y en el tercer trimestre del año registró un aumento debido justo a la disminución de los ingresos laborales y el aumento de los precios de Claro. la canasta alimentaria. Ayer decíamos esto de que entre salarios y precios hay una carrera muy desigual. Esto lo comentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que presentó los datos justo de la pobreza laboral para este periodo. Este indicador aumentó de 38.3 a 40.1% respecto a lo reportado para el periodo abril-junio, es decir, el trimestre anterior, lo que implica que 2.4 millones de personas, Vero, se sumaron a esta condición. El avance se registró tanto en el ámbito rural como en el urbano. Con este último tuvo una mayor amplitud en términos de este retroceso. Así es que, pues, pareciera que las políticas de apoyo no están sirviendo y que la inflación sí es un gran problema, Pero porque claro. fíjate que esto es un dato importante. En términos de la inflación y los alimentos, Sí. dependiendo los estratos sociales con menor poder adquisitivo destinan más dinero, más recursos justamente a la compra de alimentos. Hoy Claro. lo hemos comentado, que los alimentos son los que están creciendo más. Cuando lo vemos, lo desglosamos, Vero, por ejemplo, ayer decíamos 8.14, la inflación general, pero al momento de desglosarlo, el incremento de los precios de los alimentos
está creciendo entre 14 y 15%, es decir, mucho más de este promedio inflacionario, y como decíamos, pues lo vemos y lo sentimos en nuestra capacidad de compra cuando vamos al supermercado, vamos al mercado, pues, vemos que nos alcanza para menos. Y bueno, hablando de este tema, fíjate que mientras los sindicatos y centrales obreras proponen un incremento del 25% al salario mínimo, los empresarios ofrecen solo 15%, y esto para que se recupere de la inflación. Desde ayer la Comisión de Salarios Mínimos, la CONASAMI, inició las negociaciones para definir el incremento del salario mínimo para 2023. Y la decisión final de este aumento deberá darse antes de que finalice el año para que de inmediato entre en operación. Ahora, es interesante también comentar, Vero, que sí ha habido una recuperación importante con los salarios mínimos a través de esta administración. Se ha enfocado... Sí, los últimos 4 años particularmente hemos visto... con aumentos de doble dígito. Sí hay una recuperación justamente de este poder adquisitivo. Sin embargo, también si es muy acelerado o muy alto, lo que va a suceder es que esto va a repercutir en los niveles de inflación. ¿Por qué? Porque tú al momento de ganar más dinero, Vero, pues tienes una capacidad mayor de compra, demandas más, hay mayor demanda, suben los precios. Entonces, al final del día, no estamos diciendo que no se gane más. Sino controlar también los precios. Exactamente, y que sea progresivo este incremento del salario mínimo, que también sirve como referencia para el resto de los incrementos que no están sujetos justamente al pues salario. Estamos a días entonces de esta determinación, de esta decisión, y claro que la inflación pues tendrá un papel preponderante en este incremento, ¿no? Exactamente, que sea más que nada por factores técnicos que se determine y no por factores políticos que también no están ajenos a este tipo de negociaciones. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias como siempre. Al contrario, Vero, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Roberto Aguilar, como cada mañana. Ahora vamos a conocer precisamente cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo continúan a la baja, afectados por las preocupaciones del tope a los precios del crudo ruso propuesto por el G7. Así, el Brent cayó 0.3% para venderse en los $85.13 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $77.89, una baja del 0.1%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo perdió 3.40% para ubicarse en los $71.69 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.26%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.70%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 84 centavos, el euro se ubica en 20.21, mientras que la libra se cotiza en los 23.49 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.03%, el Standard & Poor's ganó 0.59%, mientras que el Nikkei cae 0.35%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Santander con 5.40%, Televisa subió 3.58%, mientras que Minsa se incrementó 3.10%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Aeroméxico con 5.14%, Corporación Mexicana de Restaurantes perdió 3.38%, mientras que el puerto de Liverpool descendió 2.78%. Israel Morales, Heraldo Televisión.